bienvenidos una vez más a su canal Marketing KS. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y hoy vamos a estar hablando sobre marca personal. En el video anterior, si no lo has visto, te voy a dejar la tarjetita aquí arriba. Estuvimos hablando sobre marketing personal, que son dos cosas muy diferentes. Quédense hasta el final del video, ya que voy a estar hablando sobre el caso de Danry Vázquez. Él es un jugador de béisbol profesional venezolano y vamos a estar relacionando la marca personal con su caso, ya que su nombre se ensució por los hechos ocurridos. Así que no vamos a perder más tiempo y comencemos con el video. Marca personal es el resultado final de un marketing personal. Es lo que sobresale de ti, tu reputación, tu comunicación, tu imagen visual, etc. Tu marca personal debe y tiene que ser lo más preciado para ti, ya que es lo que dirán los demás cuando tú no estés presente. Esto se puede lograr con un buen plan de marketing personal. Pero ojo, ten mucho cuidado de mostrar una persona que no eres realmente. No es la estrategia más adecuada, ya que no es sostenible en el tiempo. Tus usuarios, tus seguidores, fans, las personas que te admiren se van a dar cuenta tarde o temprano de que esa persona no eres tú. Mi amigo Fernando Álvarez, un experto en marca personal, dice: la mejor marca personal es aquella en la que no hay diferencia entre quién eres realmente y quién perciben que eres. Aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué venezolano crees tú que tenga una marca personal intachable? Desde mi punto de vista, Sasha Fitness es una mujer con una marca personal espectacular, ya que ella ha trabajado muchísimo desde hace muchos años para conseguir la credibilidad que hoy tiene. Tanto así que ha logrado comercializar productos con su nombre. Danry Vázquez es un chico de 24 años de edad, venezolano, jugador de béisbol profesional, pero lamentablemente ha salido a la luz un video en donde él ejerce violencia de género, es decir, que estuvo golpeando a su novia y fue grabado por unas cámaras de seguridad. Este hecho ocurrió en el año 2016, él fue juzgado y fue condenado, cumplió con su sanción y con todo lo que le exigieron las autoridades de Estados Unidos. Pero ha ocurrido en la actualidad que fue que salió a la luz este video. Sin embargo, el vicepresidente de los Tiburones de La Guaira emitió un comunicado, el cual se los voy a estar leyendo. Tiburones de La Guaira condena enérgicamente cualquier tipo de abuso o agresión contra todo ser humano y en especial contra mujeres y niños que han sido tan maltratados históricamente en el mundo. Ya que tenemos entendido que Vázquez, quien en el año 2016 no pertenecía en nuestro equipo, fue sancionado y multado por dicha agresión y cumplió con todo lo que le exigieron las autoridades norteamericanas. Legalmente nadie puede ser condenado dos veces por la misma causa, por lo cual nuestros abogados van a consultar exactamente el estatus del caso para tomar una decisión. Pero sin lugar a duda, el primer paso es hablar con Danry, sino que además prácticamente le hizo un daño irreparable a su carrera en los Estados Unidos. Y aquí es donde va a entrar el jugoso marketing personal para lograr tener una marca personal. Ellos tienen un plan y se los voy a estar leyendo a continuación. Tenemos algunas ideas que vamos a plantearle a Danry, cómo utilizar su caso como un ejemplo de lo que ninguna persona debe hacer contra un semejante, de manera de instruir a niños y jóvenes a través de talleres y clínicas que le permitan no solo mostrar su arrepentimiento, sino también ayudar para que agresiones como estas no ocurran jamás. Sabemos que en los 2 últimos años Danry no ha sido protagonista de ningún hecho censurable y que participa y colabora con fundaciones benéficas en Venezuela. Pero obviamente dependerá del propio jugador
quien desde el 2016 seguramente ha venido cargando con las consecuencias de unas acciones que en 2 minutos le cambiaron la vida. Esto es todo por el comunicado que emitió los Tiburones de La Guaira y me parece muy interesante porque el marketing funciona de esta manera. Las fallas las analizamos y las convertimos en algo positivo. Por supuesto, a Danry le va a costar muchísimo cambiar su reputación, ya que es un acto deplorable y tiene que asumir sus consecuencias. Bueno chicos, esto es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así, pues dale me gusta, compártelo, comenta, suscríbete en este botoncito de aquí abajo que dice suscribirse o si no, en esta bolita que te dejo aquí. Para mí fue un gusto haber conversado con ustedes y no olviden que si quieren aparecer en los videos, pues comenten que van a estar apareciendo sus opiniones. Un besito grande y nos vemos en el próximo video. Chao.